Hoy vamos a seguir hablando de fútbol argentino y como en el video anterior, basándonos en material bibliográfico de antropólogos y sociólogos que han estudiado a fondo cómo el deporte se ha introducido y moldeando a las relaciones sociales. En el día de hoy le tocó a Sebrelli, sociólogo, crítico literario y filósofo argentino, sobre su visión apocalíptica del deporte. Antes de comenzar este video quiero aclarar que el mismo está hecho para crear más que nada una reflexión sobre ciertos ámbitos a los que nos lleva el fútbol en nuestro cotidiano, que inocentemente llevamos en nuestro imaginario social como algo normal e inofensivo, pero que puede ser puntapié para llevarnos a escenarios, ideologías o conductas que pueden ser perjudiciales y peligrosas. La idea es generar un debate sin atacar u ofender a ninguna persona o grupo en particular, usando material de la academia que estudió a detalle este tema y sin recaer en conceptos vagos que utilizan algunos periodistas para atacar el problema de los barrabravas o la violencia en el fútbol, o llevar el tema a fanatismos que enceguecen a la investigación. Sebrelli hace una crítica también a los llamados intelectuales populistas, pero antes que nada haremos una breve definición de populismo, dado que para el sentido común es utilizado como un insulto por parte de sectores del neoliberalismo hacia los gobiernos de carácter progresista. El populismo más que nada es un proyecto de construcción unificador que incluye al pueblo, así para superar la lucha de clases partiendo hacia un modelo más homogéneo. Crean cadenas de equivalencias por diversos reclamos para crear una identidad en masa. El populismo puede ser de izquierda o derecha, propone una transformación, utiliza un proceso comunicacional persuadiendo a la gente a atraerlo a sus filas. Es una forma de construcción de lo político y también utiliza vehículos de canalización como protestas sociales donde se crea una dicotomía entre un nosotros y un ellos. A través de estos vehículos de canalización aparecen los significantes vacíos de los cuales permite aglutinar varias ideas como por ejemplo libertad, democracia, derechos, patria u orden. Ya con esta definición de populismo vamos a empezar a hablar sobre los escritos de Sebrelli. Los estadios del fútbol son un espejo de la sociedad actual. En lo macro, la sociedad en su estructura permite o favorece cierta estructura de carácter al fanatismo y la violencia que ésta genera una personalidad dentro de la microsociedad, tanto en jugadores, hinchas o dirigentes. Los intelectuales populistas encuentran productos de la industria cultural fabricados por inescrupulosos técnicos al servicio de los monopolios e impuestos desde los medios de publicidad y propaganda. Dice que aceptan un concepto ahistórico, estático y sin desarrollo del pueblo, como que el fútbol es indestructible, que el fervor masivo y pasiones populares no saben envejecer. Dice que otro error de los populistas es pretender oponer las sencillas diversiones populares hacia los complejos refinamientos de las élites. Cuando se gastan los modos habituales de expresar estatus elevados, se recurre a lo vulgar apreciándolo y mostrándolo como algo sofisticado, por ejemplo, mear en la vereda o los famosos puestos de choripanes. Los intelectuales populistas atacan con que falta sensibilidad popular cuando se critican las pasiones, que ellos son poseedores de la sensibilidad popular, la pasión, y que la fe es superior a la razón como conocimiento, dado que la realidad misma es irracional y proclama al derecho a idolatrar ídolos populares. Los mitos nacionales y un oculto pensamiento fascista con contradicciones por la lucha de la culturalización del fútbol en manos de estos intelectuales populistas llamados por Sebrelli, haciendo la industria deportiva y cómo las masas populares contemplan esto con indiferencia. Según Sebrelli, los intelectuales populistas hacen publicidad gratis vendiendo el fútbol como cultura. La industria la aprovecha y hace su negocio arruinando con esta apología al deporte. Aún así, el hincha no le da pelota a los trabajos de los intelectuales populistas dado que tiene otra mirada que está despojada estructuralmente de todo conocimiento útil. Prefiere memorizar cualquier estadística de fútbol considerándola como seria. La industria también aprovecha esto. La gracia termina siendo creer que el fútbol es eterno y su destino es así porque es su atractivo. El fervor de la pasión futbolera enceguece al hincha como que solo existe el fútbol, dejando de lado sus vivencias, y así el fútbol exige un esfuerzo y voluntad. El fanatismo exige que se ocupe de cada ámbito de la sociedad, tanto de economía, política, filosofía, historia, etc. Ese esfuerzo marca una defensa para evitar que el hincha indague, critique o piense los verdaderos problemas. Termina adiestrado alejándose de sí mismo. Los intelectuales populistas, según Sebrelli, encararon la cultura popular de una manera y según Sebrelli la solución a estos problemas es encararlo del lado opuesto, y la cual es no idealizar a la masa con mitos románticos, elevando la conciencia hasta las formas más complejas de la cultura, sin encerrarlos en un marco artificialmente restringido de supuesta cultura popular nacional. El pueblo tiene que aceptar su cultura clásica y su rica herencia histórica.
Según Sebrelli, el deporte se convirtió en espectáculo como fenómeno de la industria y sociedad de clases. Los ricos practican el deporte, en especial deportes elitistas. Las clases bajas se limitan a ver. En una sociedad que todos pueden jugar al fútbol, haría que se pierda el fervor por el espectáculo. El fútbol aparece cuando la población es deprimida y sumergida, dado así que ésta busca heroicamente participar para evitar perder el sentido a la vida. La industria destruye el deporte creando el espectáculo y a su vez sofoca el espectáculo contradiciéndose a sí misma. El hincha se aliena solo al negocio de su club y ni siquiera recibirá beneficio ni siendo socio. Deja de lado el arte de juego y se desespera por el resultado. Este tipo de resultadismo también es negocio, dado que las instituciones alimentan las necesidades económicas propias. El espectáculo, cuando cae, se traslada al cotidiano del hincha, revistas, televisión o charlas de café. Según Sebrelli, los intelectuales populistas defenderán que el fútbol llena el vacío de los domingos, la falta de sentido en la semana de un trabajo que se gana poco y que es una crítica al día a día monótono. Pero termina manteniendo esa cotidianeidad y educa al hincha del cual éste está moldeado para trabajar, y cuando se sienta vacío por ser una máquina de trabajo, el fútbol es la luz en el final del túnel a la diversión, en vez de fijarse está siendo explotado estructuralmente. El deporte es un estímulo a la violencia cuando el hincha no puede calmar sus pulsiones por el trabajo. Es una actividad productiva más para el sistema, dado que el sistema y otros tipos de diversiones moldean a la persona, como una reparación del individuo para volver a afrontar la semana laboral. Sebrelli se refiere a que el fútbol y el fascismo van de la mano porque como pasión colectiva adhieren amorosamente a la masa, permanentemente moviéndola, y utiliza una identificación apasionada por el propio grupo y la hostilidad a quienes no pertenezcan a ese grupo como rasgo autoritario. La barra brava es lo más parecido a un grupo fascista con el método de violencia callejera. Es un totalitarismo suave, dado que no excluye violencia, es apolítico, pero al mismo tiempo no excluye manipulación política, no tiene ideología, pero aún así toma prestado nacionalismos y populismos. No emana poder político, sino económico, cuyo instrumento de dominación no es el movimiento social o el partido, sino los medios de comunicación masiva. Este fascismo está disperso en todas partes, estados de ánimo, hábitos y costumbres. Entonces, a través de Sebrelli podemos empezar un debate sobre si el fútbol genera componentes fascistas, y más en sociedades como la Argentina o Uruguaya, donde el fútbol se vive como un evento prácticamente religioso, pero con un alto carácter xenófobo, hostil y se interna hasta en temas sentimentales. El fútbol históricamente en todo el mundo tuvo un carácter filofascista, genitalizante, conservador, que forja imaginarios de clase y corporales provenientes de estereotipos europeos. Así llegamos a nuestra actualidad, en la que podemos apreciar una necesaria ruptura y tiempo de cambio en nuestro pensamiento a nivel generacional, como los movimientos feministas o de disidencias sexuales que cuando llegan a ámbitos ideológicamente a contramano como el fútbol, chocan entre sí. Y así vamos a hablar ahora sobre el siguiente autor, Jean Mary Brown, sociólogo, antropólogo y filósofo, el cual habla sobre que el deporte tiene efectos despolitizadores y debe ser el mismo aplastado. También habla sobre su vínculo entre capitalismo y el deporte, desde todos sus actores hasta el Estado. El deporte como institución nacido en la época industrial moderna, que Brown la considera como práctica de clase. El deporte es consecuencia del desarrollo de las fuerzas productivas capitalistas, disminución de la jornada laboral, urbanización, etc. Transforma el cuerpo en instrumento y la integra dentro del complejo sistema de las fuerzas productivas. Este desarrollo se opone al subdesarrollo masivo de las fuerzas corporales en potencialidades físicas sobre los países dominados por el imperialismo, donde reina la desnutrición, malinformaciones, entre otras cosas. Como institución de clase, reproduce ideológicamente estas relaciones de producción controlado por el aparato del Estado centralizado. Toda perspectiva de reforma es ilusoria y por eso es que el deporte es la máquina del Estado que debe ser aplastada. Su institución está insertada como engranaje y firma comercial que compiten entre sí en el mercado deportivo. Convierten a jugadores en trabajos asalariados y también quienes generan capital como los dirigentes. El deporte como espectáculo se integra a una gran red de mercado. También legitima el orden establecido. No es contestatario, sino integrador por la visión tópica del optimismo al progreso. Sirve para que la masa también aclame al bloque social político establecido. Sobre lo que se refería Brown sobre los efectos despolitizadores, identifica a la gente con los campeones que son héroes pasivos del sistema con su esfuerzo y trabajo, ascienden en la escala de jerarquía social, de la cual justifican y refuerzan. Proponen la jerarquía paralela a la salvación creando una ilusión en el deportista en la promoción social del deporte.
Se oculta la lucha de clases y así el deporte se mete en todas las formaciones sociales del planeta como nuevo opio. Se racionalizan los mitos de la sociedad burguesa, competitividad económica, jerarquía mediante rendimiento físico, desigualdades sociales, son producidas exageradamente y camufladas por una pretendida igualdad entre competidores. El deporte se presenta como preparación a la fuerza de trabajo industrial capitalista, inculcando convertirse en máquinas con moral de esfuerzo y trabajo y políticamente neutras. Según Brom, el deporte busca ser antídoto de los deseos sexuales juveniles y funciona como educador para la monogamia burguesa genitalizante. Militariza la juventud formando su carácter. El espectáculo deportivo refuerza el espectáculo como mercancías humanas, aglutinando así masas para transformar sus pulsiones agresivas haciendo catarsis. Las pulsiones, en vez de trasladarse a la lucha de clases, son amortiguadas al deporte, desviadas y naturalizadas, regulando y socializando la agresión con modelos de violencia tolerada. Inculca violencia codificada que prohíbe la acción directa a la violencia. La masa canaliza su energía por una cretinización por los medios que llenan sus mentes, alejándolas de la lucha política. Brown dice que el deporte vuelve a la gente más fascista emocionalmente, con ceremonias de medallas, banderas, himnos o saludos, haciendo una masificación totalitaria transformando estadios en máquinas aulladoras y acostumbrándolas al aparato de seguridad represivo. También habla de la superestructura burguesa, institución cotidiana del cuerpo, aparato escolar, espectáculo deportivo y medios de comunicación de masas estructuradas. Y también hace una referencia a que la mujer es sometida en el deporte por sus estructuras patriarcales, dado por el vector de clase dominante y acomodándola a prácticas reservadas. No hay perspectiva de liberación para la mujer, dado que presenta su liberación identificándose con estas prácticas varoniles, perpetuándose así en el sistema patriarcal. Pero hasta aquí este video. ¿Qué opinas al respecto? Te leo en los comentarios.